Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy que, como les comentaba, nos va a ayudar un poquito más a entender los análisis de Healy, en especial en el módulo de coach y en el módulo de aura, para luego poderlos interpretar. Esta clase se va a dividir en dos clases. Esta es va a ser una clase básica y luego en la siguiente clase nos vamos a ir, les voy a mostrar esta tabla que seguramente ya la han visto por ahí y en la siguiente clase vamos a verla más a detalle. Vamos a comenzar sabiendo algo muy importante y es lo siguiente. Esta imagen que ustedes ven acá está representada por tres cuerpos. Bueno, esos tres cuerpos son tres Dianas, tres Vero, tres Cris, tres Fabi o tres tú. Y esto debemos de tenerlo en cuenta porque por lo general somos conscientes de un solo cuerpo que es el cuerpo físico, ¿cierto? No dudamos que tenemos un cuerpo físico, nos podemos ver en el espejo, podemos ver a otros, entonces como que en este cuerpo no nos cuesta mucho familiarizarnos con él. Sin embargo, tenemos dos cuerpos más, hay muchos más cuerpos, pero vamos a hablar de los tres principales. Tenemos dos cuerpos más que por su vibración energética no se pueden percibir en el plano material como lo percibimos en el cuerpo físico, pero eso no quiere decir que no existan, sí existen. Entonces, ese otro cuerpo es un cuerpo emocional, es un cuerpo energético y luego tenemos otro cuerpo que está en otro nivel de vibración aún más alta, que es el espiritual y en donde también está el campo informacional. Estos tres cuerpos en Healy los denominan con estas letras que ustedes ven acá. ¿Eh? Cuando ustedes ven la letra D, está diciendo que estamos trabajando algo a nivel físico o a nivel del plano material, algo que ya está manifestado, ¿sí? Entonces, en este cuerpo físico que lo vemos aquí, este de color rojito, pues se va a trabajar todo lo que es tu cuerpo a nivel físico, sentimientos, el ego y el tiempo lineal, pasado, presente, futuro, ¿sí? Entonces, cada vez que tú veas en un análisis de aura, en un análisis de coaching, esta letra D, se está refiriendo al plano material, al plano físico, a algo que ya está manifestado, que se está viviendo en el presente o que se manifestó en un pasado y está ahorita, lo estás sintiendo como un síntoma, bien sea en un área materializado ya en tu vida o en tu cuerpo físico. Ahora bien, deseo hacerles una aclaración. Ustedes ven en esta imagen, todos los derechos son reservados a Harmony Life, al doctor Edgar Villanueva. Ustedes ven esta imagen aquí y dice D1 a D12. Esta D que ustedes ven aquí no es la misma D que se refiere al físico y al material. Esta D que ustedes ven a la izquierda se refieren a las dimensiones y estas dimensiones salen de un científico alemán que fue muy amigo de Marcus Berlinger, no sé pronunciar muy bien el nombre. Entonces, él descubrió la existencia de estas 12 dimensiones y más o menos, esto no es exacto, pero es así como ahorita se sabe, que en las primeras 4 dimensiones está pues el nivel físico, de la dimensión quinta a la 8 está el cuerpo emocional y energético y de la dimensión 9 a la 12 está el cuerpo espiritual y el campo informacional. ¿Qué significa esto? Que mientras más arriba es la dimensión, menos físico hay. Ya no lo vas a ver en un plano físico, lo vas a ver en un plano sutil, en un campo informacional, en un plano energético. Están en otros cuerpos. Pero todos estos cuerpos
están entrelazados, no están separados. Entonces tú tienes a una Vero y tú te vas a dar cuenta que Vero de repente piensa de una manera, pero de esa misma situación siente de otra manera y actúa de otra manera porque son diferentes cuerpos. Y lo que buscamos es la congruencia, la unión entre esos cuerpos. Entonces, en esta fase en donde estamos identificando qué es la D, qué es la C y qué es la LM, lo debemos de tener sumamente claro a la hora de interpretar un análisis de aura o un análisis de coach. Todo lo que te salga en ese análisis, ahorita lo vamos a ver con la letra D, significa que está manifestado, que está en el físico, que hay un síntoma tanto a nivel físico como en un área de tu vida que te está afectando en el presente. Cuando nos pasamos a la letra C, estamos hablando de un plano emocional, un plano energético. Entonces aquí quiere decir que la situación no está ocurriendo en el físico, pero que si se sigue manteniendo esa emoción, esos procesos bioenergéticos, esa forma de pensar o esas creencias, entonces se va a manifestar al físico, aunque todavía no esté, pero está cerquita de. Eso se refiere la C. Y luego tenemos la LM, que significa que no se ha manifestado en lo físico, probablemente tampoco en lo emocional, pero es una causa raíz que si no se trabaja a nivel de las cualidades, al nivel de las virtudes, a nivel de la conciencia, a nivel de la energía vital, a nivel de tu espiritualidad, entonces eso se va a pasar a tu plano de manifestación, digámoslo que en el presente. Es por eso que Healing, cuando te hace un análisis, a veces tú no entiendes el análisis porque te está mostrando cosas que están en el campo informacional o espiritual, es decir, cosas que todavía no se han manifestado. Y esto no es adivinativo, es una información que está ahí que la idea es que cuando tú te haces consciente de esa información y puedes transformarla, puedes cambiarla, entonces tal vez a lo mejor no se va a manifestar ese síntoma, ese problema a nivel físico. Y si lo hace, porque a veces ese proceso no se puede evitar, lo va a hacer de una forma que sea más coherencia y más armonía contigo y tus procesos. Me gustaría saber si esta parte de la CDLM hasta ahorita en forma general lo tenemos claro. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Pueden abrir su microfonito o escribir en el chat. ¿Todo bien? Creo que sí. Sí, todo Bueno, bien. gracias, Vero. Entonces, déjenme ver que en el chat, Diana, todo bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y esta diapositiva, tomen la captura de pantalla porque es muy importante. Miren, aquí está la forma en cómo vamos a entender nuestro dispositivo Healy y cómo le vamos a sacar el mayor provecho. LM es de ancestro, no nos vamos a meter, Marisol, todavía en ese plano. Yo lo que quiero que entiendas es que cuando estamos hablando de D, es físico, es plano material, es algo que está en el presente. Cuando estamos hablando de C, es sutil, es emocional y energético. Puede que todavía no esté en el presente, pero está muy cerca de manifestarse. Y LM es el plano informacional o el plano espiritual. Vamos a decir que es algo que pudiera suceder en un futuro si no se trabaja. Es lo que quiero que entiendan ahorita. ¿Por qué? Porque lo de los ancestros puede estar en un plano D, puede estar en un plano C o puede estar en un plano LM. O sea, los ancestros no
propiamente tiene que estar en un LM. Tú puedes estar viviendo es un ejemplo, ¿eh? Puedes tener una enfermedad en tu vida que provenga de los ancestros, pero te está diciendo que ya está en el plano físico. Y eso es lo que ahorita debemos de ir entendiendo, en qué cuerpo se está presentando la desarmonía. Y luego vamos a ir viendo en la segunda clase, vamos a ir viendo lo del karma, lo de los ancestros y todo esto. Pero ahorita vamos a entender lo que es la D, la C y la LM. Y vamos a entender dos cosas muy importantes. Lo primero es la forma en que se manifiesta un desorden, una desarmonía, una enfermedad, un problema, un caos en tu vida. Cuando estamos hablando de manifestación, estamos hablando de algo que ya está ocurriendo en el presente, ¿cierto? Algo que se manifiesta, que ya está. Y cuando algo se manifiesta, yo les quiero preguntar a ustedes en qué plano estamos hablando o en qué cuerpo, mejor dicho, estamos hablando, en el D, en el C o en el LM. ¿Cuál sería? Si ya está manifestado es en el D, ¿no? Es correcto. Si ya está manifestado, es en el D. Entonces, la forma en cómo algo se manifiesta, curiosamente, es al revés en la forma en cómo se va a tratar. Fíjense. Para que algo sea manifestado o para que un síntoma, un problema, no sé, económico o un problema que tú tengas material en tu vida, para que eso llegue a la D, al físico, primero tiene que estar en tu campo informacional, es decir, primero tiene que estar en el LM, en tu campo informacional, en tu campo espiritual. Que eso es lo que nos muestra Healy, que la mayoría de nosotros no estamos conscientes y por eso es tan importante hacer un escaneo o un análisis, porque eso siempre lo vas a encontrar en el campo informacional y puede ser que ya esté manifestado o puede ser que no. Entonces, la forma en que se manifiesta algo en tu vida primero se da en un plano que tú no ves en el físico, es un plano sutil, es un plano, un campo informacional, un campo en donde no está la materia en físico todavía. Por eso nos cuesta mucho a veces verlo o entenderlo, pero todo lo que tú estás viviendo actualmente en tu vida, primero tuvo que haberse creado acá en el yo superior, en tu nivel espiritual y en tu campo informacional. Si eso no se trabaja, que eso puede pasar un mes, 3 años, 30 años, 40 años, no lo sé, dependiendo de cada persona. Si la persona no se hace consciente de esa información y no lo trabaja, eso con el tiempo se va a pasar al yo medio, es decir, se va a pasar al campo emocional y al campo de las creencias, a tu sistema de creencias. Y ahí se va a quedar otro rato. Y si eso no se resuelve en este plano, ¿a dónde va a pasar? Porque este plano todavía sigue siendo sutil. Va a pasar al D. Entonces, tú tienes al yo inferior al cuerpo físico o a las manifestaciones materiales. Es importante que tú sepas que todo lo que se está viviendo en el D, en lo material, en lo físico, es porque ya pasó por el LM y ya pasó por el C, ¿sí? Y no tuvimos la conciencia de verlo, de trabajarlo, de transformarlo. Ahora bien, si tú estás trabajando una situación, y esto es lo que debemos de distinguir a la hora de usar nuestro dispositivo Healy es, si tú estás trabajando una situación que está en la D, que está en lo físico, y ya hay síntomas en lo físico, ya está en este plano, tú debes trabajarlo y tratarlo de la misma forma en el mismo plano, es decir, en el plano físico, porque ya se manifestó. Y para trabajarlo en el plano físico hay que trabajarlo con las microcorrientes, porque es la aplicación rosa
con las microcorrientes, con los cables que va directo acá. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo tengo una persona que está teniendo un dolor de cabeza, que está teniendo un dolor físico importante, antes de hacerle un escaneo, antes de ver su campo informacional, yo directamente puedo poner programas que le ayuden a balancear ese dolor que está teniendo. ¿Por qué? Porque ya fue manifestado. Entonces tengo que trabajarlo en el físico. Y luego que ya yo logro que la persona la estabilizo, no tenga ese dolor, entonces yo sí le voy a hacer un escaneo para irme a este plano para ver qué es lo que le está causando eso que ya se materializó, ¿sí? Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona que está teniendo problemas a nivel material o a nivel físico, que son crónicos, agudos, que tienen mucho tiempo así, y yo solo lo quiero trabajar con la aplicación azul, no estoy trabajando, solamente estoy trabajando este campo informacional y está bien trabajarlo, pero imagínate, para yo revertir eso hay que trabajar el campo informacional, luego el emocional y luego va a haber algo en el físico. Entonces es un proceso muy lento. Entonces la forma en que se trata es al revés a cómo se manifiesta. Yo trato, si es algo físico, inmediatamente me voy al físico. Y si yo quiero saber las causas raíces, entonces sí me voy al LM a hacer el escaneo para ver cuáles son las causas raíces, pero eso no va a ser suficiente. Una vez teniendo el escaneo, yo aplico microcorrientes porque la desarmonía ya pasó el LM, ya pasó el C y está en el D, en el físico. Cuando yo estoy trabajando cosas a lo mejor que todavía no se han manifestado del todo en el físico, entonces ¿Cómo? ahí sí es recomendable usar el punto azul, el escaneo y la frecuencia, y a lo mejor no haya necesidad de poner las microcorrientes. Entonces, es lo que deben de saber. La forma de que se manifiesta está en un plano que no es visible para nosotros, que no es físico, que no es material. Y luego llega al plano físico. Es como cuando pedimos un deseo. Cuando pedimos el deseo no es que está ahí ya manifestado. Primero lo pensamos, lo sentimos, lo vibramos, lo abrazamos y dependiendo de tu alineación, lo manifiestas, lo haces una realidad. Es como hacer un bebé. Primero tú sueñas con el bebé, con ser mamá, con todo esto y luego después de un proceso llega el bebé. No es que es así, ah, ya está el bebé aquí, ya, no, entonces esto es igual. Pero ahora bien, cuando ya tú tienes el bebé y si ese bebé tiene algún problema, eso quiere decir que ese problema viene de LM o viene de C y ya pasó el cuerpo físico, porque acuérdense que el LM es un cuerpo, es el yo superior, el C es otro cuerpo, el yo medio y el D es el yo inferior. Y entonces, si yo tengo a alguien con un problema ya manifestado, lo más recomendable siempre va a ser ponerle las microcorrientes. Si es un dolor muy fuerte, puedo aplicarle microcorrientes para disminuir el dolor sin necesidad de escanearlo, pero para hacerle el tratamiento más adecuado, entonces debo de escanearle porque yo tengo que saber qué pasa en su campo informacional, porque el campo informacional es único e irrepetible. Por eso hay que escanear y por eso es que no todas las microcorrientes le funcionan a todos. Entonces, una vez que yo escaneo, entonces se aplicó la terapia con las microcorrientes. Luego vamos a hablar de lo del coil y todo esto. Pero recuerden que esta primero es una clase introductoria para saber cómo manejamos Healy y cómo manejamos estos valores. Entonces, este,
les voy a mostrar, déjenme un momento, dejar de compartir. Les voy a mostrar cómo vemos estos valores y ahorita vamos a dar espacio para dudas y preguntas. Déjenme silencio un microfonito, creo que ya. Ok, vamos a compartir, les voy a compartir la pantalla de mi celular, permítanme un momento. Yo sé que algunos ya están más adelantados en esta información, pero no me quiero adelantar mucho. Vamos a ir digiriéndola paso a paso y en la segunda clase ya vamos a ir metiéndonos a profundidad en esta información para que se haga más sencillo. Miren, cuando ustedes ven la aplicación rosa, basándonos en esta información que les acabo de dar, vamos a trabajar en el D y a veces en el C. Y cuando vemos la aplicación azul, vamos a trabajar en el LM y a veces en el C. El C está intermedio porque es un cuerpo sutil. Entonces, acá vamos a buscar un análisis. A ver. Aquí hay un análisis de aura. Y esto es lo que vamos a comenzar a entender. Ustedes van a ver aquí unos valores. Hoy no nos vamos a meter de lleno en esos valores. Vamos a entender lo que es DCLM. Entonces, en estos valores tenemos la relevancia, qué tan relevante es el tema, qué tan consciente tenemos el tema y tenemos esto que es la potencia. Cuando estamos hablando de la potencia, estamos hablando en qué cuerpos, en el cuerpo físico que es el D, en el cuerpo energético o emocional que es el C, o en el cuerpo del campo informacional o espiritual que es el LM. Eso es lo que hoy debemos de llevarnos para saber. Si a mí me sale esto que dice chakra garganta, me sale el estado actual, me sale la creencia y me sale LM. ¿Eso está en el físico o no está en el físico? Es pregunta. No, no está en el físico. Es correcto. Entonces, aquí, cuando tú vas a hacer un análisis, cuando tú haces un análisis del aura o del coach, tú tienes que darle mayor atención a los que digan de. Por ejemplo, este dice D, tiene otro número que era lo que preguntaba Marisol, de que si es lo de los ancestros y eso lo vamos a ver después. Pero si tú ves aquí que dice D, tienes que prestarle atención porque eso quiere decir que la persona puede estar teniendo problemas a nivel físico o a nivel de algo que ya se manifestó en su vida. Entonces, por ejemplo, en la D dice, la ingesta de alimentos de la persona es equilibrada, por lo que no come demasiado ni demasiado poco. Entonces, acá, cuando a ti te sale esto, tú tienes que indagar sobre ese tema y preguntarle a la persona cómo te alimentas, cómo piensas tú que te alimentas, comes mucho, comes poco, y te vas a ir dando cuenta. Y esto, si te sale lo de, porque tú me vas a decir, bueno, pero es que no hay frecuencias de coach en el punto rosa. Ah, bueno, si estamos hablando de un tema alimenticio y con la información que te dé la persona, que te complemente, entonces tú vas a saber si vas a poder poner un tema de, pues, intolerancia, que ahora es desorden alimenticio, un tema de equilibrio emocional o un tema de ansiedad, y entonces así lo vas a complementar con la rosa. ¿Por qué? Porque este análisis que te está saliendo en la D no va a ser suficiente trabajarlo con frecuencias, porque aquí me está diciendo que ya algo traspasó
el el campo informacional y el campo energético o emocional. Hay que trabajarlo con hábitos, con microcorrientes, con cosas que estén en el plano material, porque ya está en este plano. Aquí podemos ver otra, también miren, sale de, dice la persona ya no puede percibir las necesidades del cuerpo. Entonces, luego vamos a ver este mismo análisis y aquí este 7 dice que probablemente la persona pueda leer esto y lo tenga consciente y le haga sentido. Esa es otra parte del análisis que vamos a ver en la clase que viene. Pero ahorita lo que tú tienes que identificar es que cuando tú haces un análisis, tú tienes que de entrada fijarte qué está en la D, qué está en la C y qué está en la LM. Porque dependiendo de eso también ¿se acuerdan en el cuadro que les puse? La forma en que se manifiesta y la forma en que se trata. Entonces, dependiendo de eso, tú vas a poder dar un tratamiento más adecuado a la persona. Y cuando te empiezan a salir estas que dice LM, no se fijen ahorita en el otro numerito que hay al lado, pero por ejemplo, LM, entonces tú vas a decir, ok, esta situación está en el campo informacional. Quiere decir que todavía la persona no se le ha manifestado. Quiere decir que lo estamos trabajando por adelantado, ¿sí? Antes de que se manifieste. Y si lo trabajamos por adelantado antes de que se manifieste, entonces tenemos la oportunidad o la persona tiene la oportunidad de hacerlo consciente y cambiarlo y a lo mejor eso lo revierta o si sucede, va a suceder con menor impacto en su vida, ¿sí? Entonces, eso es muy importante verlo y bueno, aquí sale una C. Esta es una C, entonces esta C también les tienes que poner mucho cuidado porque la C quiere decir que está a nada de pasar al cuerpo o al plano físico o al plano de manifestarse, ¿ves? Entonces, eso es lo primero que tú vas a tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis. Luego tú vas a tomar en cuenta qué tan consciente está la persona de ello o no. Eso te lo dice el numerito del medio donde está como el relojito. Luego vamos a ver cómo toda esta información la vamos uniendo a esto para poderle guiar a la persona con preguntas, no con afirmaciones, porque la persona se puede asustar y entonces ir haciendo este trabajo de manera armónica para la persona o para ti también y te va a dar mayor entendimiento. Por ejemplo, en esta que dice que está en un plano energético, te interesa saber cuando está en un plano energético o emocional porque en lo energético entran en juego otras energías. Y entonces ahí también va a variar mucha la terapia que vas a aplicar, porque ahí tenemos que irnos entonces a lo mejor a terapias que son energéticas. Y aquí dice, la persona se siente cada vez más que ya no se define a través de sus emociones, cada vez percibe más su poder y claridad. Entonces, al tú leer esto, te das cuenta que la persona está cambiando su sistema de creencias. Y al estar haciendo este trabajo en su sistema de creencia y al estar haciendo este trabajo en lo que siente y lo que piensa, esto le está ayudando a la persona a percibir más su poder y a tener mayor claridad. Y entonces esto hay que reforzarlo con cambio de creencias, con trabajo a nivel emocional, para que esta persona siga teniendo este estado de claridad, de sentir su poder y de conectar con ella misma. Entonces, bueno, esta es una clase, la quiero hacer sencilla. Bueno, esta persona soy yo y el enfoque era confío en el plan divino de mi alma, me dejo guiar por mi yo superior con facilidad, gozo y gloria. Entonces, esto es no quiero que se vaya más allá
que no nos adelantemos para que podamos digerir poco a poco esta información, porque esta es la base. Y teniendo esto, cada vez te va a ser más fácil interpretar todos los demás valores. Entonces, yo me gustaría abrir espacio para preguntas y respuestas sobre esto que acabamos de ver. Déjenme ver que aquí hay una preguntita y lo vamos resolviendo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a Úrsula. Tengo una pregunta compleja. ¿Cómo se puede interpretar un análisis con tantos valores negativos en el porcentaje? Las preguntas no son complejas, porque entonces desde ahí ya tenemos un bloqueo. Em, ¿Cómo interpretar eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero les voy a ir porque esto de los valores negativos, ¿dónde está? Déjenme, les vuelvo a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ok, ahí está. Por medio de la app azul, ay, espérenme porque se me... Un momentito. ¿Dónde está el chat? Ok. Permítanme. Por medio de la app azul tiene un promedio muy alto de 86% en el escaneo y no se ve ninguna mancha oscura, pero luego a detalle los valores se manifiestan así con muchos valores en negativo. Ok, fíjense la pregunta y el enfoque. El valor negativo no significa que sea malo. El valor negativo significa que está en un plano más profundo, es decir, en un plano espiritual, en un plano emocional, en un campo informacional, en un plano inconsciente, en un plano subconsciente, en un plano antes de la concepción o en vidas pasadas. Y generalmente, por lo que tú pusiste acá, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar? Si tú te fijas, la mayoría coincide con un LM, por ejemplo, con un C. LM, poquitos, o sea, no hay prácticamente de. Entonces, eso es lo primero que debes de entender, que cuando te están saliendo las LM, las C, estamos hablando de un campo informacional, de una información que trae la persona ahí que probablemente no se ha manifestado en el físico, pero que si no se trabaja se va a manifestar. Es lo primero que debes de entender de la interpretación. Cómo se interpretan generalmente los chakras con valores de... bueno, y los valores negativos, lo que te está queriendo decir es eso, que está en un plano antes de la concepción, está en el subconsciente, está en el inconsciente, está en el campo informacional, está en un plano o en una dimensión o en un cuerpo que todavía no se ha materializado por lo general, al menos que ese valor esté acompañado de una D, porque si está acompañado en una D, entonces quiere decir que ya se materializó. Entonces, bueno, les iba a poner el ejemplo de cómo se ve, pero pues ya aquí en el chat Úrsula lo puso. No sé, Úrsula, si aclaré tu duda y vamos a abrir espacio ahorita sobre este tema para quien tenga dudas o preguntas. ¿Alguien tiene dudas o preguntas? Fabi, Pueden. ¿puedes repetir lo de que si son los valores negativos y es una L, una LM o una C, es antes de la concepción y qué más? No la LM. ¿La LM qué es, Vero? Es el cuerpo espiritual, La LM es el campo, correcto, es el el campo cuerpo, informacional. Ajá. es correcto. ¿Y la C qué es? Es el cuerpo energético o el campo emocional. Exacto. Ahí ya lo tienes claro. Ahora, vamos a mezclar esos cuerpos
con las relevancias, que es el porcentaje, que puede ser positivo o negativo. No es lo mismo, si lo ven, ¿no? Son cosas diferentes, pero están entrelazadas. Entonces, si yo lo estoy mezclando con una relevancia que es negativa, en la próxima clase vamos a ver qué es la relevancia, qué es la potencia y la intensidad, qué tan consciente lo tiene la persona. Pero si yo estoy mezclando el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, el cuerpo físico, con las relevancias, entonces una relevancia positiva significa que está en el consciente, que también está a lo mejor más materializado, más en el presente, dependiendo con el cuerpo en que te salga. Pero una relevancia negativa, el número negativo, lo que te está diciendo es que esa creencia que estás leyendo tanto en chakra como en coaching es algo que está en el subconsciente o en el inconsciente o algo que está antes de la concepción. Y si yo estoy hablando antes de la concepción, a fuerza está en tu campo informacional, a fuerzas. Y si es algo que está antes de la concepción, estamos hablando también que pueden ser ancestros o vidas pasadas, pero nótese que todo eso siempre va a estar igual muy enlazado al campo informacional, porque de ahí es donde sale. Es como cuando, si ustedes han hecho constelaciones, las constelaciones lo que están haciendo es trayendo al físico para que tú lo veas en este plano, al campo material, están representando lo que está en el campo informacional que tú no sabes. Bueno, Gili hace exactamente lo mismo. No sé si me di a entender. Sí, gracias. Ok, un gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda o algo que nos quiera complementar? Ah, Diana sí. dice todo claro. Úrsula, hermosa, Una, adelante. una pregunta. Entonces, ¿se puede entender que cuando está con valores positivos, es relativamente más fácil de trabajarlo porque se lo puede hacer más entendible a la persona? Porque cuando está en el Ujú. valor negativo no se va a tener la capacidad de identificarse en su vida real. Entonces el proceso es mucho más complejo para ayudar a la persona. Esa pregunta es muy importante, te la voy a explicar aquí cómo vas a saber. No, ese dato te lo va a dar esta parte del escaneo, que te lo va a dar lo que Gili llama la intensidad, que es qué tan consciente tiene la persona eso. Entonces, sí podemos como suponer que si algo está en el subconsciente o en el inconsciente o antes de la concepción, a lo mejor la persona no lo puede trabajar porque no está consciente de ello, no lo sabe. Sin embargo, no siempre es así. Te lo voy a mostrar aquí en este análisis que estábamos viendo. Sí. A ver, O, por Aura. ejemplo, en el mío, cuando está en el 3LM y todavía es negativo, pues está lejísimo para que la persona lo pudiera entender o captar o trabajar, ¿no? No, eso te lo va a decir el valor del medio. ¿Ves aquí que dice 3? Sí. Ok. Ajá. Ese valor significa qué tan consciente está la persona de ese tema. Si este valor va representado del 1 al 10. Mientras más se acerca al 10, la Más persona consciente. está más consciente Exacto. y lo puede trabajar. Es independiente si el valor es positivo o es negativo, si la relevancia. Entonces, lo que te va a indicar a ti la respuesta a lo que me estás preguntando siempre va a ser que te fijes en el del medio,
en la intensidad. ¿Por qué? Ujú. Porque si tú, mira, vamos a buscar acá. Es que, mira, acá sale uno negativo, menos 79, pero está en 4. Sí, Entonces eso quiere decir que está ya casi al punto de pasar a la conciencia. Entonces todo lo que está de 4 para abajo, efectivamente es algo que a la persona le puede costar más trabajarlo o hacerlo consciente. Y por eso claro. es importante enviar las frecuencias para que se vaya haciendo consciente. Pero entonces lo que te va a dar la respuesta es la intensidad, es el número del medio. Por ejemplo, mira, este dice menos 86%, pero está en 7. Entonces, aunque Ujú, esté en un plano subconsciente, la persona tiene conciencia de ello ujú. y le va a ser más fácil trabajarlo. Ok. Entonces, aquí dice, la persona ya no puede percibir las necesidades del cuerpo. Si yo, este escaneo es mío, si yo te pongo el caso, yo muchas veces, no sé, me aguantaba las ganas de ir al baño porque me daba como miedo decir que quería ir al baño si estábamos de viaje, como que yo, un fastidio, ¿no? De que se pararan, de que no sé qué. Entonces, cuando yo leo, la persona ya no puede percibir las necesidades del cuerpo, claro, a mí me pasaba eso. Y aquí lo tengo en 7, claro, soy consciente de eso. Y aquí lo tengo en D, claro, me pasó en este plano material. Y ahora ya lo he trabajado mucho y ya eso casi no me pasa. Y aquí, bueno, el 1E12 luego lo vamos a ver, pero es como para que vayan teniendo la idea de cómo se entrelaza. Pero para tú entrelazar, qué consciente está que no, primero debemos de entender qué cuerpos estamos trabajando, el físico, el energético, emocional y el LM, en dónde se manifiesta y en dónde está ahorita el problema. Ujú. Luego de eso, tú vas a ver la parte, claro que es importante, qué tan consciente lo tiene la persona o lo tengo yo para saber si va a ser, qué tan fácil va a ser trabajarlo. Y eso te lo va a dar siempre la intensidad, no la relevancia negativa o positiva y no el cuerpo, no el cuerpo en donde está, sino la intensidad, que es el numerito del medio, sabiendo siempre que la intensidad, Gili te la arroja del 1 al 10 y Ujú. mientras más se acerca al 10, más consciente lo tienes, más disposición tienes para trabajarlo. Ujú. Ujú. Ok. Hay una información que está al revés, como que dice que mientras más bajo el número, más fácil es trabajarlo. Ojito con esa información porque pues eso no es lo que nos dice Gili. Gili, tanto en el coach como en el aura, nos da la lectura igual. Mientras más se acerca al 10, más consciente lo tienes y más disponibilidad tienes para trabajar. Pues hay dos ahí, yo creo que la que interna no hay que darle otra vez. ¿Qué? Ah, no, creo que era un microfonito prendido. No sé, Úrsula, si aclaré Sí, tu duda. está bien. Sí, muchas gracias. Un gusto, hermosa. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Pueden abrir su microfonito. Yo no, en esta clase, como les digo, no vamos a entrar ahorita en la relevancia, en los números de las potencias, en la intensidad, aunque ya entramos de lleno en la intensidad, porque ahorita lo que nos debe de quedar claro es cómo se manifiesta y cómo se trata cuando ya está manifestado y en qué cuerpos, en cuáles de nuestros 3 cuerpos estamos trabajando, ¿sí? Esto nos va a ayudar muchísimo más a entender nuestro Healy y a sacarle mayor provecho y a usarlo de una manera más eficiente. Por eso es que cuando leemos cosas en Healy, si nos los está refiriendo en el LM, muchas veces no le vamos a entender. No es que tú no tengas la información, no es que tú no sepas, no es que tengas que estudiarlo más, es que te lo está mostrando en un plano en donde todavía no está manifestado. Y es una ventaja porque cuando ya tú lo trabajas,
Entonces, ay, Marisol, no lo veo. A ver, déjame ver si aquí lo abre. Cuando tú lo trabajas, se te va a hacer más fácil fluir con la información porque debes de entender que estás viendo un cuerpo que no está en el físico y que probablemente tú no sepas tú, pero tu espíritu sí lo sabe sobre esa información, ¿sí? Dejo de compartir pantalla a ver si puedo ver lo que nos mandaste. Permítame un momentito. Y voy a parar aquí la grabación. Déjenme pararla.